Hola, muy buenos días a todos. Mucho gusto, Melvin, ¿cómo estás? Creo que estás en mute, Melvin. Muy buenos días, señor Chaquea, ¿todo bien por aquí? ¿Y ustedes cómo están en Colombia y Latinoamérica? Bien, Melvin, aquí en Bogotá, con mucho frío, sabroso, con mucho trabajo por nuestros premios Latam Digital de la otra semana y creciendo con EduTech 2023. Cristian, mucho gusto y a todas las personas que ya nos acompañan en este webinar de hoy con seguimiento a nuestro evento de EduTech Interlat 2023 en asocio con FODECEP, el Fondo de Desarrollo de Educación Superior para Colombia. Sé que hay otras personas en Latinoamérica que asistieron virtual y hoy también pueden estar asistiendo de manera virtual. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar hoy un poco más del servicio de análisis de datos y reportes digitales para la educación superior latinoamericana. Melvi Pérez y Cristian Guataba del equipo de Interlat están presentes, eh, queriendo llevarles ese conocimiento a ustedes para que ustedes analicen cómo les parece ese servicio y nos digan si les llama la atención, que los podamos ayudar gestionando el servicio desde Interlat. Es uno de nuestros 4 unidades de negocio que tenemos en Interlat. No sé, Ricardo, si antes de empezar me ayudas pasando al slide donde están nuestras unidades de negocio. Ese servicio principalmente lo hacemos con dos soluciones que representamos, que es Synthesio y Sprout Social. Synthesio, analítica de datos; Sprout Social, gestión de redes sociales y analítica de datos. Ustedes lo vieron en nuestro evento presencial y virtual del jueves 25 de mayo que hicimos desde el Club Nogal. Nuestras 4 unidades de negocio son: reconocemos los premios Latam Digital, 10ª versión que tenemos y que es la otra semana. Nos encantaría que nos acompañaran virtualmente. Podemos enviarles el link. Eh, por favor, Luigi, envíale el link para el registro virtual a las personas que quieren acompañarnos. Va a haber un contenido de valor muy importante allí en este Premios Latam Digital, 10º Premios Latam Digital. Muy buenas campañas finalistas, de 270 finalistas, 170 empresas únicas que han presentado sus postulaciones y salieron finalistas. Nuestra segunda unidad de negocio es Transformamos, asesoría y consultoría en digital. Apoyamos a las empresas a los procesos de transformación digital existentes, ayudándolos en el 360 de inicio a fin para que puedan disminuir los riesgos en los procesos de transformación digital. Nacimos formando hace 17 años con nuestra escuela digital, formamos transversalmente en varios temas. Hoy estamos muy contentos porque estamos firmando un contrato de eh, diplomado. Les boto la cuña por si les interesa: diplomado de formación de influencer digital para gremios. Estamos muy contentos porque estamos firmando ese contrato con el gremio Fedegan de Colombia, un cliente nuestro desde hace 14 años, y estamos ayudándolos a formar en advocacy, que hablaron ayer un poquito de abogacía del empleado y lo que se forma como influencer. Este es uno de nuestros varios temas que hay en Formación Escuela Digital. Y bien, y implementamos, pues tenemos servicios y soluciones digitales como los servicios que actualmente vamos a hablar, de escucha y análisis digital y reportes digitales para la toma de decisiones en las organizaciones. Pues no siendo más, muchas gracias por escucharme. Le cedo la palabra a Melvin. ¿Está bien, Ricardo? Gracias, ¿Está Luis bien, Carlos. Sí, Ricardo? señor. Muchas gracias por esa introducción. Entonces, Melvin, por favor, tomas propiedad de la pantalla para que inicies tu presentación en este segundo webinar de la mañana de hoy.
Muy buenos días a todos. Mi nombre es Melvin Pérez y estoy con Interlab en el Departamento de Análisis de Datos. En concreto, trabajo con la implementación de servicios y soluciones digitales. Y hoy les estaré hablando sobre cómo trabajamos para proveer a nuestros clientes de inteligencia de datos para que puedan conocer su entorno, conocer de qué está hablando la gente y así puedan implementar de manera efectiva una política de comunicación. En este caso particular, estaremos hablando de las soluciones orientadas a la educación superior. Anteriormente habíamos presentado una solución basada en la Sprout Social. Hoy estaré mostrándole otra solución que disponemos basado en Synthesio, que es una plataforma muy amplia que capta conversación de fuentes abiertas de más de 600 millones de fuentes. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con Twitter, periódicos digitales, YouTube y muchas otras plataformas como Instagram, Facebook, TikTok. Esto permite obtener inteligencia sobre qué habla tu comunidad. Y cuando sabes de qué habla tu comunidad, puedes comunicar mejor. Y en el caso de la educación superior, es una herramienta que provee características interesantísimas, debido a que las universidades, por su naturaleza, interactúan con una cantidad inmensa de personas, estudiantes, políticos, líderes de opinión, que de un modo u otro afectan tanto a la institución como a la conversación a su alrededor. De ahí la importancia que tenemos de poder disponer de los datos concretos que nos permitan ver de qué habla la gente, cuándo habla la gente y qué están diciendo. En esta pantalla que tenemos podré mostrarles más o menos cómo funciona esta solución y cómo pueden darle un buen uso para mejorar su institución. Lo primero es que tenemos, en este caso, la facilidad de crear múltiples reportes y cada reporte lo podemos hacer pasándoles keywords específicos. Es decir, si a usted le interesa la conversación de un tema en particular, usted dice, yo quiero conocer sobre investigación o yo quiero conocer sobre qué se habla en un campus de una ciudad específica, que puede ser, digamos, Medellín, Valparaíso o Cusco. Ustedes simplemente ponen las palabras adecuadas, palabras precisas para capturar la conversación en esas comunidades, que pueden ser comunidades territoriales o comunidades virtuales. Basado en eso se construyen los reportes. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, les voy a mostrar aquí, más o menos a una vista rápida, de cómo construimos las consultas, los queries. Por ejemplo, si venimos acá, en donde están los tópicos, cada tópico es un tema, una carpeta, y en esos tópicos podemos crear y decirles, yo quiero que me leas si mencionan Universidad Nacional. En algunos países la universidad principal es la Universidad Nacional, como de Colombia, o bien Universidad Autónoma, como en el caso de México, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Autónoma de México. Hay otros tipos de universidades que tienen en su nombre denominaciones específicas, por ejemplo, Universidad Pontificia o Pontificia Universidad. En el caso de Universidad Pontificia Javeriana o Pontificia Universidad Católica del Perú, ese tipo de keywords permiten capturar la conversación que menciona esa palabra. Si tu universidad es Universidad Nacional o Universidad Autónoma o Universidad Pontificia y algo la menciona, la herramienta captura esas menciones y las organiza. También podemos capturar utilizando otro tipo de keywords, palabras claves. Por ejemplo, si alguien menciona universidad y al mismo tiempo, en este caso, y México o Colombia, Perú, entonces la herramienta captura esa conversación. Veamos, por ejemplo, en este caso particular, aquí debajo podemos decir, tráeme toda la conversación de la UNAL o toda la conversación de la Pontificia Universidad Católica de Perú o de la UNAM de México. Entonces, esta es la manera que definimos qué deseamos capturar. Hay otras maneras también para capturar conversación. Por ejemplo, podemos decirle, en el caso aquí de la UNAL, podemos decirle, captúrame la información de estos perfiles, Twitter, Facebook, Instagram o YouTube. Este tipo de configuraciones permiten amplificar. En este caso específico, por ejemplo, de la UNAL, podemos decirle toda la conversación de la UNAL de diferentes facultades y sedes. En síntesis, este tipo de configuración permite capturar
conversación, como usted desee. Entonces, después que capturamos esa conversación, podemos visualizarlas en reportes. Por ejemplo, si vengo aquí al reporte sobre educación superior que me captura la conversación en América Latina, podemos ver cuáles son los temas que se están hablando en torno a la educación superior. Podemos ver, por ejemplo, que sobresalen algunas palabras. Si ven esas palabras en una nube de palabras más utilizadas, podemos encontrar que algunas están en rojo. Es decir, la conversación en ese tema es negativa. Y otras están en verde, donde la conversación es predominantemente positiva. Por ejemplo, aquí me dice que mencionan mucho cuidados intensivos. ¿Qué significa eso? Significa que posicionaron una conversación mencionando que, en este caso, había un patrullero el cual fue atacado en la Universidad Nacional y estuvo en cuidados intensivos. Ven que aquí sale esta palabra, es decir, se menciona mucho que está en cuidados intensivos, por eso salía aquí resaltado en un tamaño mucho más grande. Del mismo modo podemos ver que hay otras palabras que sobresalen. Por ejemplo, aquí tenemos Claudia López, que se trata de la alcaldesa. ¿Por qué sale en la conversación sobre educación superior? Sale, como podemos ver en la conversación, hubo un pico de conversación en esta semana, precisamente por su llamado a intervenir en la universidad. Ahora, podemos ver por otro lado conversaciones favorables. Cuando vemos las conversaciones que están en verde, vemos que esas conversaciones tienen menciones que predominan aquellas que tienen una connotación más a favor de las universidades. Por ejemplo, aquí, cuando se hablan de cosas positivas, muchas publicaciones propias de la universidad, podemos ver las que tienen, específicamente las que tienen más reacciones. Están destacadas porque, aunque son publicaciones oficiales, pero tienen una mayor cantidad de reacciones. Al tener más reacciones, salen más dimensionadas, porque significa que tuvieron un alcance mayor. Podemos ver también cuáles son los hashtags. Esto que vemos aquí a la derecha, esa nube es una nube de hashtag, pero más abajo podemos ver cuál es el impacto que han tenido. Por ejemplo, como esta es una conversación de toda Latinoamérica, podemos ver que en el caso de Venezuela o UNAL o el boletín de la UNAM, que es de México, en fin, podemos ver cuántas menciones hubo. Si vemos aquí UNAL, vemos que se midieron en este periodo 4.800 menciones utilizando esa etiqueta. Además, tuvieron 72.000 interacciones. Eso significa de personas que le dieron un me gusta o que respondieron. Y estas 4.000 publicaciones potencialmente llegaron a 138 millones de usuarios. Es decir, impresiones potenciales. Significa que se entregaron a los dispositivos de 138 millones de usuarios que pudieron haberlo visto. Pero la parte más interesante que encuentro para este tipo de herramientas es que podemos ver cómo crece la conversación. Podemos hacer un acercamiento a esta pantalla y ver que, por ejemplo, en torno a la educación, vemos que hay 4 líneas de conversación. Esa que está en gris es conversación neutral, que generalmente son conversaciones institucionales o conversaciones que no dicen nada bueno ni malo. Las que están en verde son conversaciones positivas y las que están en rojo son conversaciones negativas. Entonces, podemos ver que esas líneas se mantienen de una manera más o menos regular. Incluso cuando vemos estos picos, que es cuando más conversación hay, y luego vemos los valles, donde hay poca conversación. Sabemos por qué esa conversación baja en estas fechas. Es porque esto es de una semana. Entonces, aquí ocurre los fines de semana, podemos ver que la conversación baja. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no están creando contenido en torno a la educación superior. Pero sí podemos ver aquí cómo para el día 8 vemos ese notable incremento de conversación desfavorable. Y es el momento en el cual esta herramienta es útil, porque al ver que esa conversación sube, sabemos que algo irregular está ocurriendo. Es decir,
hay más conversación negativa y la herramienta nos dice, es el momento de actuar. Veamos un poco en detalle qué ocurre con esto. Este reporte que estamos viendo es de la educación superior en América Latina, pero veamos el reporte en el caso de la UNAL. En el caso específico de esta universidad, podemos ver cómo la conversación se mantiene de manera más o menos estable y cuando ocurre un incidente, vemos este pico, toda esta conversación negativa. Gracias a un manejo adecuado de la conversación y a un plan de comunicación implementado, podemos ver que esa negatividad se desploma en solo 2 días y vemos que la conversación negativa pasa a estar por debajo tanto de la información neutral como de la información positiva. Tenemos más información positiva ya para esta fecha y el tema pudo ser abordado y enfrentado. ¿Cómo se enfrenta ese tema? Pues implementando un plan de comunicación que tome en cuenta los datos que reporta la aplicación. Con la aplicación vemos cuáles son los datos, cuál es el tema de conversación y podemos manejarlo y saber de a dónde viene. Por ejemplo, podemos venir y ver quiénes son las personas, los influencers que están creando más conversación. Podemos decir, por ejemplo, venimos acá. Esta pantalla que está cargando es conversación general. Pero si le digo, y al hacer conversación general de todo, vemos que Gustavo Pedro, Iván Cepeda, Vicky Dávila son de las personas que más conversación generan en Colombia. Pero cuando le digo, dame la conversación que tiene que ver con la UNAL, que es decir, Educación Superior en Colombia, entonces podemos ver que el gráfico cambia. ¿Quiénes son las personas más influyentes? Podemos ver en el caso de la alcaldesa, podemos ver los noticieros. Si le decimos que nos dé esto en los últimos 30 días, porque tenemos filtros que nos permiten hacerlo con una cantidad milimétrica de precisión. Fíjense que, por ejemplo, le podemos decir, dame las últimas 24 horas o la última semana, 7 días. Si le digo que me dé los últimos 7 días, entonces podemos ver quiénes fueron las personas que más hablaron en Twitter. En este caso, la alcaldesa, noticiero y la rectora. Y generalmente los demás noticieros que fueron las personas que pudieron incidir. En este caso particular, por ejemplo, podemos ver que una de las personas que más incidencia tuvieron fue Julián Quintana, que hizo 6 publicaciones, 618 interacciones. También podemos ver que Lucía Bastidas, Dolly Montoya y Últimas Noticias, Última Hora de Caracol, fueron de las que tuvieron mayor cantidad de interacción en Twitter. Igual podemos decirle que nos den en cualquier otra red o que nos den de manera general un vistazo de quiénes son las personas que están influyendo más en la conversación. Vemos cómo están reaccionando las personas a esas publicaciones. Esta fue la publicación que hizo la alcaldesa. Entonces, cuando vemos cuáles son las publicaciones que están incidiendo más, entonces podemos reaccionar a esas publicaciones, creando contenido, ya sea para contrarrestarla o para dirigir la conversación. Aquí podemos ver también el código de colores. Quien habla de manera negativa lo podemos ver en rojo. Quien habla de manera favorable lo podemos ver en verde. Por ejemplo, es uno de YouTube, esto es de Instagram, esto es de Twitter. Aquí nos hace un ranking de quiénes son las personas más influyentes. Podemos decirle, por ejemplo, quiero saber lo que me dicen los usuarios comunes. Para eso, puedo quitar a las personas que tienen muchos seguidores. Quito a presidentes, medios de comunicación, cualquiera que tenga más de 100,000 seguidores. Vamos a dejarlo ahí, 50,000. Así nos daría un ranking de aquellos microinfluencers o medios de comunicación o periodistas que son quizás los que más incidencia tienen. Así podemos ver quién originó la conversación, cómo lo originaron. Esta parte es interesante porque permite darle seguimiento a la comunidad. Es decir,
la comunidad que habla sobre nosotros. Incluso le podemos decir de manera más particular de esas personas quiénes fueron los que hablaron de disturbios o manifestaciones. Como manifestaciones o manifestantes. Pongamos un asterisco. Y así saldría todo lo que diga manifestantes, manifestaciones, etc. ¿Quiénes fueron los que hablaron utilizando esas palabras? Como pueden ver, es muy específico. Le puedo indicar que me dé de una manera detallada. Aquí salió RTBC Noticias, Miguel Ramírez Gómez, Bienestar, Lloreri, Juliet, Carlos Julio. Es decir, esas son las personas que hablaron mencionando estas palabras. Podríamos decir, por ejemplo, aquí Miguel Ramírez Gómez, que salen dos negativos, me dice, y le hace un llamado al presidente para que se ponga los pantalones y utilice la fuerza pública. Y califica de criminales disfrazados que deben ser expulsados y judicializados. Ven, este es el tipo de conversación que podemos darle seguimiento y decirle, quiero esas palabras específicas. Del mismo modo, si yo quiero saber quién habla de investigación, investigador o investiga, ¿quiénes hablan de eso? Que sería algo positivo. En este caso sería investigación de carácter académico, ¿verdad? Entonces, así sí podríamos también capturar conversación favorable. Y aquí vemos quiénes son los que están hablando de eso, que son especialmente de la misma universidad, donde hablan de temas que inciden en la calidad de la educación. Por ejemplo, veamos. Dice un artículo interesante, la problemática en Colombia sobre la investigación, producción y comercialización. Vemos así que son de los temas que que son de interés. Si yo quiero, por ejemplo, hablar de algo, quiero ver quién está hablando de calidad y la educación o educativa. ¿Quiénes hablan de eso? Le digo las dos palabras clave, calidad y educa. Al decirle educa, así como un asterisco, permito que me salga todo lo que tenga que ver con educación educativa o relacionados. De esta manera me da un resultado con aquellas personas que están hablando de esos temas. Y es precisamente lo que le interesa a la universidad. En este caso, conoce todos los esfuerzos de las facultades del campus que hacen para una educación de calidad para todo un país. Este tipo de filtros que nos permiten ver quién está hablando, de qué, cómo y cuándo. Y eso lo podemos hacer filtrando por categorías, por redes, por periódicos. Hay muchos filtros que podemos utilizar. Esta herramienta, como pueden ver, tiene una flexibilidad muy amplia, captura mucha conversación. ¿Y qué se puede hacer con esa conversación? Y el límite de eso lo ponen ustedes. Ustedes son quienes pueden decidir qué me interesa escuchar y qué hago con esa información. Además, es una plataforma muy flexible que permite crear muchos gráficos. Aquí vemos algunos de estos. Pudieron visualizar algunos gráficos específicos, pero hay más. Cuando venimos acá para decir agregar contenido, tenemos toda una biblioteca de widgets que permite crear más de 4.000 gráficos. Este tipo de gráficos se pueden combinar de diferentes maneras. Gráficos que pueden organizarse en función de los datos que usted desea capturar. Por ejemplo, si queremos un gráfico que nos hable del enganche, engagement, o un gráfico que tenga que ver con el valor que generan esas publicaciones o con la reputación, o cómo evoluciona el sentimiento de las publicaciones. Hay muchos gráficos que pueden utilizarse de diferentes maneras o con diferentes propósitos, los cuales inciden en la manera que pueden, digamos, utilizar la información para que sea más visible y más manejable. Esta herramienta, además, permite darle seguimiento a las publicaciones más importantes, aquellas que impactan más en esos temas que le interesan. Por ejemplo, aquí al final tenemos unos widgets que nos permiten visualizar
cuál conversación de cada plataforma fue la que tuvo mayor impacto. Por ejemplo, en este caso tenemos las que son de YouTube. Principales conversaciones, publicaciones por interacción. Esas publicaciones permiten saber qué está funcionando, de eso que estás hablando, qué funciona y qué no. Por ejemplo, vemos aquí un tweet que tiene que ver con el concurso de ciencias. Aquí vemos un tweet de la senadora que habla sobre la seguridad de la universidad. Aquí tenemos un tweet sobre una recién graduada del programa de psicología que cuenta las cosas más extrañas del campus. En fin, le pueden dar seguimiento. Es una herramienta que pueden darle una utilidad muy importante y con la ayuda de Internet estoy seguro de que pueden hacerlo. Si tienen alguna pregunta, estaría listo para responderla. Muchas gracias. Esta es una de las herramientas. Me regala la pantalla, por favor. Esta es una de las herramientas importantes que tenemos, tanto con Synthesio como con Sprout Social, dos soluciones de nuestros partners Synthesio y Sprout Social, como lo dije. Vamos a hacer una pequeña encuesta. Gracias, Luigi, por favor enviarla. Y mientras nos responden la encuesta, son 3 pequeñas preguntas sobre lo que acabamos de ver, servicios de análisis de datos y reportes digitales, si están interesados o no en adquirir con nuestros partners esta solución de escucha, como le llamamos. Si ustedes requieren, como saben, nuestro partner FODECEP es con el Ministerio de Educación para que consigan una financiación en cualquiera de los planes, y si tienen pensado implementar la solución, ¿en qué tiempo lo harían? 3, 6 o 12 meses. Los quiero invitar también para esta tarde, a las 2:30 de la tarde, en otro de nuestros webinars, siguiendo la dinámica que traemos desde el 25 de mayo con el evento de EduTech. A las 2:30 tendremos un webinar que ya nos lo está compartiendo Luigi por el chat para que se registren, que trata sobre implementar los sistemas de pagos electrónicos para la educación superior, con nuestro partner Event. Y de la misma manera, en horas de la tarde a las 4 tendremos el implementar de la firma del servicio digital, y mañana cerraremos también con otros webinars en donde ya por chat los estamos invitando a que se registren. Si aún no lo han hecho, lo pueden compartir con sus compañeros de tecnología. También no se les olvide que el próximo 22 y 23 de junio tendremos nuestra 10ª entrega de los premios LATAM Digital, en donde para que se registren virtualmente y acompañen en toda la agenda académica de julio. Como siempre,